Bueno, les cuento para quienes es su primera sesión, esto es el Grupo de Estudios Política Alimentaria. Comenzamos creo que fue octubre del 2018, nos juntamos una vez al mes con la idea de discutir algún tema relacionado a política alimentaria. Y la idea es eso, es tener un diálogo que continúa una vez al mes, invitamos distinta gente que se sume, que nos aporte con ideas, que nos traiga temas. Este año, dado la situación que estamos viviendo, que afecta temas de seguridad alimentaria, de accesos, posibilidad de compra, afecta a nuestros ambientes alimentarios, básicamente la cadena de producción, todo, y que es sumamente crítico, nos vamos a dedicar a tratar de enfocar nuestras conversaciones hacia temas relacionados a la pandemia. Y hoy día es muy especial porque nos va a acompañar, bueno, nos va a acompañar ahora y siempre, pero Daniela García, que Daniela está haciendo hace tiempo un trabajo muy interesante, es recién doctorada de la Universidad de Carolina del Norte en Sociología, ¿no es cierto? Está haciendo un trabajo súper interesante y además ella fue nuestra invitada para la sesión JEPA de enero. Y desde ese punto hasta ese han pasado tantas cosas, ¿no es cierto? De hecho, esto es nuestra primera reunión desde octubre del año pasado en que tuvimos interrumpido nuestra dinámica. Así que estoy muy contenta de tener a Daniela acá. Así que cuando quieras y te damos la palabra. Ya, muchas gracias. Bueno, estoy muy contenta de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Hace mucho tiempo tenía ganas de participar del grupo. Entonces, hoy día les voy a hablar sobre las distinciones morales y prácticas en la provisión de alimentos como expresión de la desigualdad en Chile. Las preguntas que guiaron esta investigación fueron: ¿cuáles son las consecuencias morales y prácticas de la creciente financiarización o financiarización, también le dicen, del suministro de alimentos, y cómo las deudas impulsadas por los alimentos dan forma a las relaciones sociales? Entonces, este enfoque se basó en tres marcos interpretativos para entender y dar sentido a lo que encontramos. Primero es el contexto del neoliberalismo, definido como el principio y proyecto político-económico que a través de la promoción de la autorregulación de los mercados se suponía que ellos reducirían y eliminarían las barreras para la libre circulación del capital, ¿cierto? Y las reformas que se utilizan en este sistema para lograr esta libre circulación de capital son la privatización, la desregulación, que es muy importante para la ocurrencia de fenómenos como los que estamos viendo hoy en día, y los cortes en el gasto estatal. Y el tercero es que también está relacionado a este fenómeno de la globalización y la supermarketización, ¿cierto? Este poder que tienen los supermercados en la cadena alimentaria, para decir qué es lo que se produce, en qué cantidades, cómo se produce, cuáles son los precios. Esto afecta la provisión de alimentos, ¿cierto? En los hogares, dentro de los hogares. Hay transformaciones recientes en donde poblaciones con menos recursos reemplazaron sus comidas tradicionales, muchas de ellas centradas en alimentos vegetales o legumbres, por comidas altas en grasas, endulzantes calóricos y con una carga importante de alimentos provenientes de los animales. Y también alimentos procesados. Esto influye en cómo las personas toman decisiones y sus consideraciones sobre qué es bueno y qué es malo dentro de su hogar. Y incrementa el trabajo que hacen las mujeres, sobre todo, para alimentar a sus familias. ¿Qué es lo que pasa en el caso de Chile? Es un caso como ejemplar de todo este tipo de transformaciones y cambios, ¿cierto? Está caracterizado por profundas desigualdades y exclusión social, ha experimentado cambios dramáticos en la manera en que su población se alimenta junto a la expansión del crédito de los hogares de las poblaciones de bajos recursos. Los supermercados son importantes proveedores de crédito para las personas con ingresos bajos e inestables, en un contexto de bajos salarios, ayuda gubernamental limitada y condiciones de trabajo precarias. También hay un contexto bien importante de que el gasto promedio en alimentos, de acuerdo a la encuesta presupuestaria, o sea, esto es lo que las personas reportan que gastan en alimentos, en promedio es de 18% de su ingreso. Los precios de los alimentos han aumentado constantemente, bueno, esto no tan solamente en Chile, pero en el mundo. Al igual que los costos de vida y la deuda de los hogares también ha aumentado en Chile constantemente.
Este escenario ha obligado a muchas familias a usar tarjeta de créditos u otros fondos, a excepción de sus ingresos, para poder sobrevivir y, por supuesto, comer. En el caso de las tarjetas de crédito, de la deuda de las tarjetas de crédito, hay 11 millones de personas que tienen deudas con tarjetas de crédito en Chile, y 4,6 en el 2019 son morosos y morosas. De esos, 2,4 millones son mujeres. Y aquí también pueden ver en el informe de Equifax MapCity que hace la Universidad de San Sebastián, donde pueden ver que las comunas de más bajos ingresos es donde hay una incidencia más grande de morosos. Entonces también en el 2019, aquí también estamos viendo número de deudores, sino como montos de la deuda. Entonces, número de deudores, tenemos de que el porcentaje de morosos, de acuerdo a los orígenes de la deuda, el 41% está endeudado con el retail. Entonces, algunos dentro de esos grupos, las personas tendieron a culpar a algunos por sus faltas en el carácter o fallas organizativas, y dentro de este mismo polo, hay otros que consideran que no son culpables, ¿cierto? O sea, hay un sistema de justificaciones que distancia y polariza unos sobre otros, pero siempre dentro de un mismo como discurso. Pero también tenemos un tercer grupo, que son como los ambivalentes, que de alguna manera cuestionan esto, o es difícil para ellos clasificar a las personas. Bien, para aquellos que son clasificados como culpables, cuando los participantes hablan de la deuda o de la deuda que ellos tienen o que otros tienen o que los cercanos a ellos tienen, esto al evaluarse a sí mismos, estas narraciones a menudo se expresan sentimientos de culpa, ansiedad o desesperación, como de acuerdo a lo que ellos son. Por ejemplo, Raquel, que es una asistente de preescolar, nos cuenta: estoy con la soga al cuello, por ser así una compradora compulsiva, me sobreendeudé con la mercadería. En el caso de cuando las personas evalúan a otros, a menudo juzgaban las deudas o las compras de alimentos como carentes de justificación suficiente. Es que de alguna manera hay una alta tolerancia a esta desigualdad y exclusión, y al hecho de que si las personas se encuentran en esa posición es debido a la falta de su propio esfuerzo. Y tenemos, por ejemplo, en el caso de Camila, una administrativa, dice de remuneraciones: a veces la gente gasta mucha plata en la comida. Mi tío, por ejemplo, lo único que tiene en su cabeza es comida, siempre está haciendo asados, invitando a su casa, incluso cuando está cesante, siempre tiene cuanta cosa hay, y nombra, qué sé yo, algunos alimentos como queques, salames, quesos. También aquí muy similar, en el caso de Tomás, un jefe de bodega, dice: las tarjetas de crédito son dañinas para el chileno promedio en este país. La gente solamente está preocupada sobre cuántos goles necesitamos para clasificar. Esos son los únicos cálculos que la gente hace. Como te dije, uno puede comprar tanto como el crédito te lo permita, sin calcular si es que tienes la capacidad de pagar todos los meses o no. Sobre ese mismo, o sea, totalmente también vinculando esta como creencia dentro del pensamiento meritocrático de que si las personas se encuentran en cierta posición social es por sus mismas fallas o incapacidades, donde no tienen como la capacidad de poder como calcular en este caso los gastos. Ahora, en el caso de aquellos que se consideran el otro polo, en este sentido, por ejemplo, tenemos el relato de Romina, que explica que no tenía que comer cuando ella relata este principio del uso de las tarjetas. Se había quedado viuda, tenía hijos. Entonces dice: cuando me lo ofrecieron, yo acepté de inmediato. Al principio fue bueno, la podía pagar y todo. Después se me acumularon las calillas, que son deudas. No tenía sueldo fijo. Después no podía pagar las cuotas, pero tampoco tenía plata para comer. Después, en el caso de Pamela, tenemos que ella tiene el discurso, digamos, de estos son los otros, los que no saben ocupar la tarjeta y quedan endeudados porque no la ocupan como yo. Entonces ella, bueno, y también su mismo discurso y otros hacen mucha referencia, también como en el caso de la otra persona que conversábamos, Tomás. Yo sí sé ocupar, la mayoría de la gente de este país no, en especial ciertas personas no saben ocuparla, y estas personas están en una situación de vulnerabilidad y falta de alimentos por las decisiones que han tomado. Ahora, cuando hablamos de aquellos que rompen un poco este ciclo, que son los que les llamo ambivalentes, son los juicios de estos participantes
donde hay como justificaciones mixtas. Aquí tenemos los ejemplos de Tamara, que por ejemplo nos dice el crédito en las tiendas en Chile es importante porque es muy fácil. Cuando tú no tienes plata y necesitas comprar tus cosas, uno compra todo lo que necesita, lo pones en tu carro y después, ¿cuántas cuotas? Y además los supermercados y otras grandes tiendas te dan crédito de una sin mover un músculo. De ahí que uno queda endeudado para siempre. Y en el caso de Rocío también, con esta reflexión, comenta, los dueños de las grandes tiendas tienen una excelente situación con esto, pero nosotros, los pobres, somos los que nos endeudamos con las tarjetas de los supermercados, haciendo también clara distinción sobre los otros y ellos, pero de alguna manera también cuestionando que no es tan fácil decidir como quiénes son los endeudados, digamos. Rápidamente les voy a caminar por algunas de las conclusiones de este estudio. Los participantes entonces establecen estas discusiones, ¿cierto? Distinciones morales y prácticas para justificar sus acciones y culpar a otros. Estas clasificaciones les permiten discutir y dotar de sentido las prácticas tanto de otros como de ellos mismos, y en este ejercicio cotidiano ellos reproducen las desigualdades existentes. En esta discusión de cómo las personas navegan las transacciones financieras y las deudas relacionadas con la compra de alimentos, las entrevistas nos ayudan a explorar cómo la deuda alimentaria da forma a las relaciones sociales, permitiendo a las personas expresar juicios evaluativos de comportamientos específicos relacionados con esta deuda y con los alimentos que se compran. Las convenciones y disposiciones morales de los participantes se manifestaron creando límites que les permiten discutir y dar sentido a sus propias prácticas. Las deudas impulsadas por las compras de alimentos posicionan a los ciudadanos como consumidores responsables por su propio cuidado, especialmente a las mujeres, en vez de que la mayoría de las personas que entrevisté, eso no lo mencioné antes, las endeudadas son casi todas mujeres, es ser parte de un colectivo que comparte las responsabilidades. Las tarjetas de crédito se han transformado en un instrumento en el cual las personas se sienten que se están haciendo cargo de los problemas de bajos salarios, de inseguridad alimentaria y del empleo. Y en el caso de las mujeres particularmente incrementa su cargo de trabajo y estrés al tener esta fuerte carga de endeudamiento. Muchas gracias.